Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan la tarde de hoy a este webinar que hemos titulado Inversión de Impacto y Empresas BIC, una tendencia sostenible. Mi nombre es Francisco Noguera, soy vicepresidente de Conexión y Experiencias en Impulsa Colombia y realmente es un gusto para mí poder moderar la conversación de la tarde de hoy sobre una temática que nos interesa mucho en Impulsa como agencia de emprendimiento y de innovación del gobierno de Colombia, promover, impulsar, acelerar, contribuir a su desarrollo, como es el rol de los negocios y del emprendimiento y de la innovación en la solución de retos sociales y ambientales, como es la promoción de herramientas para lograr ese propósito, como pueden ser la inversión de impacto, herramientas de política pública como son las empresas de beneficio de interés colectivo o empresas BIC. Eh, Creemos desde Impulsa, estamos convencidos que estamos viviendo como país un momento muy especial para promover una conversación como esta. Es un momento en el que el ecosistema de emprendimiento y innovación está atravesando un gran momento, un momento muy, muy positivo, un ecosistema cada vez más dinámico en el entorno de negocios en general y en el entorno de lo que en los últimos años ha tomado fuerza como este movimiento de inversión de impacto en particular, un momento en el cual la coyuntura, el momento como sociedad nos invita a una reflexión sobre el rol del sector privado y del emprendimiento y del sistema de innovación, no solamente en el crecimiento económico, sino también en cerrar muchas brechas que tenemos como sociedad, en avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible y apuntar con una visión ambiciosa hacia esa Agenda 2030. Así que realmente es un momento muy oportuno y le decía a mis compañeros de panel, a quien ya voy a presentar, que esta conversación se convierte en un insumo muy importante para Impulsa seguir preguntándose cómo puede contribuir una agencia como esta, una agencia como Impulsa, al desarrollo de esta nueva tendencia y esta nueva manera de hacer negocios y cómo podemos seguir avanzando de la mano del ecosistema en este propósito. Así que muchas gracias. Esta hace parte de una estrategia de desarrollo de contenidos que estamos promoviendo en Impulsa todo este mes de junio. Lo estamos dedicando en diferentes momentos y a través de diferentes formatos a esta temática de inversión de impacto, de empresas BIC, de sostenibilidad. Hemos tenido diferentes conversaciones a través de nuestro canal de Instagram, en las conversaciones semanales de Instagram Live sobre este tema, sobre temas de economía circular. Este webinar es, digamos, una pieza central de esta estrategia de contenidos. Tendremos un par de sesiones más antes de que finalice este mes y vamos a publicar todas las memorias, digamos, de manera que quede como un soporte de ideas, de iniciativas, de toda una serie de acciones que podamos tomar desde Impulsa y desde el ecosistema para seguir impulsando esta conversación a nivel nacional. Para hablar de este tema la tarde de hoy realmente tenemos un panel de lujo y quiero empezar por presentarles a nuestros compañeros de panel. Me acompaña primero Jimena Vélez, la fundadora de Enves y de Remade, una empresa dedicadas las dos al tema de economía circular. Realmente Jimena es una emprendedora que lleva más de 18 años, digamos, aplicando toda una serie de herramientas de diseño a temas de sostenibilidad. Me da mucho gusto ver a Jimena nuevamente porque cuando yo empecé, se los cuento como anécdota personal, en todo este tema de emprendimiento hace, no sé, unos 13 o 14 años, uno de mis primeros trabajos fue iniciar una aceleradora de negocios sostenibles en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en ese entonces no se hablaba todavía de términos como este de inversión de impacto y de todo lo demás, pero Jimena era una de las emprendedoras que desde esa época estaba como muy, de manera muy visionaria y muy pionera en este tema, impulsando negocios sostenibles. Así que, Jimena, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y ya nos pondremos al día sobre todos los temas que estás trabajando y las ideas que has venido desarrollando en torno a este tema. Nos acompaña también Juan Sebastián Pacheco. Juan Sebastián es el gerente del NAB Colombia. NAB es el National Advisory Board de Inversión de Impacto en Colombia. Juan, muchas gracias. Yo creo que el NAB, esa organización que usted representa, es uno
de los síntomas o de las señales del desarrollo que está teniendo este ecosistema de inversión de impacto. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Ya nos va a contar Juan sobre todo lo que están desarrollando desde el NAB y no solamente desde el nodo en Colombia, sino en la organización internacional que representa el NAB. Así que muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Andrés García nos acompaña desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Andrés hace parte del equipo que promueve toda esta figura de las sociedades BIC, una figura clave que desde el gobierno de Colombia se está promoviendo para que las empresas adopten desde sus estatutos y desde su razón de ser como la solución de retos sociales y ambientales. Muchas gracias, Andrés, por aceptar esta invitación. Y quiero presentarles también a María Carolina Gómez, mi colega aquí en Impulsa, mi compañera un poco en esta conversación que estamos promoviendo sobre temas de sostenibilidad. María Carolina es la directora de Innovación y Crecimiento aquí en Impulsa Colombia, hace parte de la Vicepresidencia de Escalamiento e Innovación, es microbióloga de la Universidad Javeriana, tiene una amplísima experiencia en temas de impacto ambiental, de planificación territorial y promueve aquí en Impulsa muchas iniciativas relacionadas con economía circular, con negocios verdes, y vamos a hablar con María Carolina sobre lo que ya está haciendo Impulsa y lo que puede hacer Impulsa en base a la conversación que vamos a tener. Entonces, pues yo quiero empezar esta conversación y quiero hacerlo contigo, Jimena, nuevamente agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Como lo decías como lo decía yo hace un momento, tú has estado trabajando en esta idea de emprendimiento sostenible desde mucho antes que empezara este boom actual, desde antes que empezara el país a hablar de empresas de beneficio e interés colectivo, antes de que habláramos de inversión de impacto. Quiero que nos cuentes un poco esa historia tuya como emprendedora, la historia de Enves y más recientemente de Remade, para poner en contexto a quienes nos escuchan la tarde de hoy. Bienvenida, Jimena, y adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio. Me encanta poder compartir y poder estar acá. La historia comienza, digamos que desde que yo estaba en la universidad estudiando diseño industrial, me cuestionaba mucho el tema del origen de los materiales, de qué pasaba pues, con los materiales después, todo el tema de la obsolescencia programada, bueno, como todo lo que tiene que ver con el mundo material que nos rodea y decía, pues, es que casi que cualquier actividad que hacemos genera residuos. Y empecé a hacer una investigación acerca de los residuos y al final, cuando terminé la universidad, eh, pues mi trabajo, que en ese momento nos dieron la opción de hacer o tesis de grado o un emprendimiento, pues yo dije, no, yo debo emprender y debo emprender desde esta perspectiva y desde este libre albedrío de elegir con qué materiales va a desarrollarse mi emprendimiento, y pues ya tenía la investigación con residuos y quise embarcarme desde hace 18 años transformando residuos a través del diseño, de la innovación, de la investigación. Y bueno, han pasado ya tantos años que me han llenado de muchas satisfacciones, y en ese camino también he descubierto junto con, bueno, y desde el inicio también lo cuento como algo muy importante. La primera empresa la decidí hacer con mi novio en ese momento, que actualmente es mi esposo y es mi compañero, pues, de todos estos emprendimientos. Y a lo largo de todo este tiempo también nos dimos cuenta de lo importante que es hacer negocios inclusivos, en las cadenas de valor, generar impacto social, de cómo en el aprovechamiento, transformación y todo el tema que pues tiene que ver con el reciclaje, podríamos incluir comunidades de base, y así lo hemos hecho con diferentes comunidades a lo largo de todos estos años, y ha sido súper enriquecedor. Hemos transformado más de 150 toneladas de residuos en medio millón de productos promedio, pues haciendo como un conteo, un recuento de todos estos años para nuestras marcas propias o para las más grandes marcas impresas del país.
Y bueno, actualmente tenemos a Remade, que es una marca que reúne todos esos años de experiencia, que reúne todo ese banco de materiales que hemos coleccionado y que hemos desarrollado durante también todos estos años, porque también hemos creado nuevos materiales a partir de los residuos. Hemos trabajado con residuos como neumáticos, como banners, como vidrio de botellas, como papel y pulpa de papel, pero hemos generado nuevos materiales a partir de mezclas con pulpa de papel y fibras vegetales, y como que es algo que nunca termina. Yo creo que hay tantos residuos que igual la basura nunca pidió, nunca levantó la mano para ser llamada basura. Para nosotros son materiales, y creo que es algo que nunca termina y que debe crecer. Las metas que tiene el país son muy ambiciosas en temas de reciclaje y falta muchísimo. Y bueno, pues esto ha sido como así a grandes rasgos y en resumidas lo que ha sido estos 18 años de emprendimiento. Muchas gracias, Jimena. Y antes de pasar con nuestros siguientes preguntas a los invitados, quiero preguntarte algo y es, en este recorrido que nos has hecho, en vez tu primera empresa y ahora Remade, que nos cuentas, son empresas que están muy en el marco de lo que podríamos llamar economía circular, todo el tema de reuso de materiales, de cerrar el ciclo de muchísimos materiales y de innovar en ese camino. En este tiempo reciente, pues han surgido una serie de herramientas que ya vamos a ver en más profundidad, temas, nuevos fondos de inversión buscando empresas y propuestas de negocio como las que tú tienes, nuevas herramientas de política como pueden ser las empresas BIC. Pero quiero preguntarte a ti como emprendedora, ¿cuál es tu percepción un poco de el momentum que trae esta tendencia? ¿Vamos bien? ¿Qué pudiéramos hacer para acelerar tendencias como las que representan emprendedores como tú y las empresas pues, que ponen en marcha? Danos un poco tu percepción antes de darle paso a nuestros compañeros de panel. Bueno, pues si lo vemos en perspectiva, claro que han habido avances grandísimos, y pues viendo, por ejemplo, en el 2019 Colombia fue el primer país de Latinoamérica en generar un documento o una estrategia nacional de economía circular. Están pues los COMPES que respaldan toda esta política. Nosotros hemos percibido ya en nuestra labor dentro de Enves, por ejemplo, ofrecemos un servicio que es cerrar el ciclo de los residuos para las empresas a través de un laboratorio de innovación e investigación de residuos. Y hemos visto cómo ese interés de las empresas ha crecido gracias a la ley REP, a la responsabilidad extendida del productor. Y yo en ese sentido creo que sí hacen falta más políticas de ese estilo, porque al principio pues sí, muy interesante, pero pues lo podemos aplazar. Pero ya cuando entra una normativa, ya cuando entran políticas más fuertes y más exigentes en el tema de manejo de residuos, estoy hablando pues puntualmente porque es en lo que me muevo, creo que tienen muchísimo más alcance y nos acercamos a la meta que como nación y como sociedad requerimos lograr para poder tener un futuro para nuestros hijos. Entonces creo que sí hacen falta un tema de política pública más exigente en el tema de residuos, hace falta pues ser como más comprometidos en el tema de sostenibilidad desde los gobiernos, pienso yo. Ejemplo, no sé, el acuerdo de Escazú y ese tipo de cosas. Y también creo que hace falta incentivar más el consumo responsable, o sea, no solamente es exigirle a las empresas o a la industria, sino también es encontrar mecanismos para educar tal vez a los consumidores para que sean más conscientes de lo que compran y del origen de lo que están comprando. Muy bien, pues muchas gracias, Jimena, por esas ideas iniciales y por esa visión de lo que estás haciendo, esas políticas que mencionas.
de pronto podemos profundizar sobre algunas de ellas ahorita con María Carolina, porque son temas de los que hemos hablado recientemente, estas políticas que incentivan una participación de las grandes empresas también como actores en este ecosistema de impacto y en los temas particulares que tú trabajas. Quiero pasar entonces a conversar con Juan Sebastián sobre la idea de inversión de impacto. Digamos que emprendedores como Jimena, empresas como Enves, encuentran pues cada vez más interés de fondos de inversión que están buscando este tipo de retorno, no solamente económico, sino también social, ambiental. Y quiero preguntarle, Juan, ayúdenos a ponernos en contexto para quienes nos escuchan la tarde de hoy, de qué hablamos cuando hablamos de inversión de impacto y qué hacen organizaciones como la que usted representa. Gracias, Juan, por acompañarnos y adelante, por favor. Bueno, Francisco y a todo el equipo de Impulsa, muchas gracias por esta invitación. Es muy importante para nosotros, digamos, tener este tipo de espacios en donde podamos conversar alrededor de la inversión de impacto, que es un concepto como que suena tan familiar, pero que muchas veces no sabemos a ciencia cierta a qué nos referimos cuando hablamos de inversión de impacto. Yo quisiera empezar a hablar de inversión de impacto hablando, digamos, de la problemática que hay en la necesidad de recursos financieros para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos que el tema es numérico y está evidenciado que los recursos que actualmente están disponibles para alcanzar la Agenda 2030 no son suficientes. Entonces eso nos obliga a pensar en, listo, ¿cómo atraemos más recursos que contribuyan proactivamente a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible? Y damos una mirada hacia una gran fuente de recursos que es el sector privado, los fondos de capital privado, que digamos usualmente los recursos disponibles para los objetivos de desarrollo sostenible son o de gobiernos o de cooperación internacional. Y entonces cuando volcamos la mirada entendemos también que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible tiene oportunidades de mercado, valoradas en casi o en más de 12 trillones de dólares. Entonces, bajo esa narrativa, digamos que la inversión de impacto al final lo que hace es consolidar un enfoque, es un enfoque que empieza a consolidar inversionistas que dentro de sus tesis de inversión tienen en cuenta la variable impacto a la hora de tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de inversión de impacto, hablamos de una inversión que busca un equilibrio entre el retorno financiero, el impacto social o ambiental y el riesgo. Son como las tres variables que entran a jugar y que son inversionistas que empiezan a buscar, digamos, ese equilibrio. Y cuando hablamos de inversión de impacto, digamos que hablamos de tres características principales que busca o que tiene este enfoque de inversión. La primera es que la intención de la inversión está en contribuir a solucionar una problemática social o ambiental. En ese sentido, digamos que es una intención proactiva en la contribución a las soluciones, va un poco más allá de evitar impactos negativos, va un poco más allá de reducir el impacto negativo y está, digamos, más comprometida en contribuir a la solución de esos retos sociales o ambientales. Lo segundo es que en la inversión de impacto y en este enfoque, digamos, que estamos hablando, hay expectativa de retorno financiero. Por lo tanto, estamos buscando o se buscan, nosotros desde el LAM no gestionamos recursos, pero los inversionistas buscan oportunidades donde también se generen retornos financieros, muchas veces en su mayoría ajustados al riesgo de mercado o un poco por debajo. Es decir, buscan oportunidades que sean muy buenos modelos de negocio, que tengan muy buenos retornos financieros, además de lo que ya hablamos de la contribución a los problemas sociales o ambientales. Y lo tercero, por supuesto, es que esto se mida y se gestione, porque si no lo medimos y no sabemos que realmente estamos generando un impacto social o ambiental, pues es un poco incierta al final la cosa. Entonces, son como los tres elementos que componen este enfoque de inversión que se llama la inversión de impacto. Creo que acá la palabra clave es el equilibrio entre el impacto social o ambiental y el retorno financiero. Entonces, aparece GSG, una organización global, el Global Steering Group, que nace con un propósito de promover este enfoque de inversión en el mundo. Y digamos que lo que hace GSG es promover que en los países se creen unas organizaciones, unas estructuras
que promuevan a una escala local la inversión de impacto, que desarrollen, digamos, esa industria, ese sector, ese ecosistema dentro de los países. Hoy en día hay más de 32 NAPs que se han consolidado en el mundo. En Colombia fuimos aprobados a finales de 2019 por GSG para establecer un NAP en Colombia. El NAP en términos generales busca dos cosas. Digamos que el propósito mayor y compartido con GSG es lograr que el impacto sea una variable fundamental a la hora de tomar decisiones de inversión y de negocios en Colombia. Eso implica, eso es un propósito, digamos, de como lo dice Sir Ronald Cohen, uno de los, el chair de GSG, es casi que es una nueva visión económica donde el impacto es el centro, ¿cierto? Donde hablamos que el impacto es la variable con la que emprendemos, es la variable con la que tomamos decisiones de inversión, con la que tomamos decisiones de consumo. Y eso en últimas, digamos que es el propósito mayor. El NAP lo que hace es promover la inversión de impacto en el país como una alternativa, digamos, real al desarrollo sostenible de Colombia, de oportunidades de negocio y una nueva mirada, así como fue la revolución digital. Hoy estamos hablando y promoviendo una revolución alrededor del impacto social ambiental. Y lo segundo es articular, digamos, un sector que ya viene, digamos, trabajando desde hace años. Esto no lo estamos trayendo nuevo, la inversión de impacto a Colombia, pero sí tratar de articular el ecosistema para que sea más robusto, para que sea más relevante y para que podamos exponenciar, digamos, el impacto a través de la inversión y de este enfoque de inversión. Entonces, eso es lo que nosotros promovemos desde el NAP, desde la articulación y las alianzas, desde la investigación, el entendimiento de qué es inversión de impacto, qué casos tenemos, cómo lo comunicamos y también con una línea importante de entender cuál debe ser o cómo el gobierno puede entrar a ser un jugador importante para que el entorno sea cada vez más favorable para este tipo de inversiones en Colombia. Bueno, muy bien, Juan. Y ya vamos a hablar un poco más sobre eso último que usted acaba de mencionar, porque me interesa mucho que profundicemos sobre, bueno, cómo podemos desde el gobierno seguir creando un entorno favorable para la inversión de impacto en las regiones donde más se necesita, por ejemplo, que desarrollemos ecosistemas regionales también de emprendimiento. Entonces, ya vamos a regresar a esa idea. Y antes de eso, quiero preguntarle a Andrés. Y Andrés, muchas gracias por acompañarnos desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Quisiera preguntarle a Andrés, ustedes han propuesto como ministerio una participación activa de las empresas en solucionar retos sociales y ambientales como los que mencionaba Juan hace un momento. Las sociedades BIC son un elemento clave en ese propósito. Las sociedades BIC son una manifestación local, digamos, de un movimiento global que son las empresas B. Ayúdenos, Andrés, a entender un poco cómo ha sido la adopción de ese modelo aquí en Colombia, cómo venimos avanzando en términos, cuál es la mirada desde el ministerio en términos de el número de empresas, el impacto que se está generando alrededor de esta figura y qué podemos hacer para seguir acelerando. Adelante, Andrés, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta sesión que realmente, digamos, plantea unos temas de mucho valor y de mucho interés para las empresas, y digamos, para los que están especialmente comenzando a incursionar en estos temas de sostenibilidad. Y efectivamente, pues digamos que empresas big o más exactamente en interés colectivo, es una nueva manera de hacer empresa. Digamos que esa es como la propuesta de que las empresas del país comiencen a migrar hacia una nueva manera de hacer negocios, de hacer empresa, en la que el fin de lucro o maximizar los rendimientos financieros ya no es el único propósito, sino que se convierte en un medio también para que las empresas comiencen a generar lo que se conoce como valor o impacto social e impacto ambiental. Esto es un concepto que globalmente pues, se conoce como empresas de triple impacto, empresas que generan valor económico, valor social y valor ambiental. Más exactamente aquí en el contexto local estamos hablando entonces de empresas que tienen unas buenas prácticas
para generar también bienestar y valor compartido con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus consumidores, con el medio ambiente, que es un actor clave aquí también, y por supuesto con las comunidades. Entonces, las empresas BIC son empresas que involucran dentro de su misión y dentro de su visión los temas de la sostenibilidad, los temas, digamos, de conducta empresarial responsable. Pero, digamos, más aún los articulan con las prácticas económicas. De manera que ya hacen parte, estos temas de sostenibilidad, entran a ser parte de la misión de la empresa, entran a ser parte, digamos, de esas estrategias corporativas que realmente son las que le van a permitir innovar y crecer y mantenerse en el mercado. Entonces, la propuesta de la figura de sociedades BIC, que es una propuesta que viene desde el gobierno nacional, es reconocer a estas empresas. Es decirles, mire, desde el gobierno nacional tenemos un sello para reconocer y visibilizar esas buenas prácticas que usted viene implementando, esas contribuciones que está haciendo a los problemas sociales y ambientales del país. Entonces, al final del día, ser BIC es como que el gobierno está respaldando que esta es una empresa social y ambientalmente responsable. Una empresa que quiera ser BIC, básicamente lo que debe hacer es declarar en los estatutos de su empresa a nivel del objeto social cuáles son esas prácticas de sostenibilidad en materia social y ambiental que pretende comenzar a implementar dentro de su empresa. Y digamos que en adelante pues va a comenzar a desarrollarlas y a dar cuenta de cómo ha avanzado en el desarrollo de esas prácticas. Es así, digamos, como permite que empresas que ya están en el mercado pues puedan transformar sus modelos de negocio incorporando esos temas de sostenibilidad bajo el modelo BIC, pero que también empresas que se van a formalizar o a constituir emprendimientos que lo vayan a hacer, pues pueden hacer de una vez como una empresa BIC. Porque, pues insisto, ser BIC es básicamente hacer una declaración de cuáles son esas contribuciones en materia social y ambiental que la empresa y esos impactos que la empresa quiere comenzar a desarrollar a través de su empresa, sin que se deje de lado, por supuesto, el fin de lucro o las actividades de naturaleza comercial o económica que la empresa pretenda adelantar en algún sector económico. Colombia, y esto es un dato importante, Colombia fue el primer país de Latinoamérica en crear esta figura de sociedades BIC para el país. Pues, por supuesto, no se inventó acá, esto ya venía funcionando en otros países hace por lo menos unos 20 años. Estados Unidos, algunos países de Europa ya tienen algunos años donde esta figura existe y donde ya hay un ecosistema de empresas BIC mucho más desarrollado y más maduro. Pero sí, pues importante, digamos que Colombia pues, decidió tomar la delantera aquí en la región. De alguna manera eso también sirvió para ponernos como referentes e inspirar a otros países de la región. Fue así como el año pasado Ecuador y Perú también crearon allí su ley de sociedades BIC. Este tema ya existe allí. Entonces comienza a ser un tema que trasciende de lo local y comience a irradiar aquí en la región, digamos, a través pues, pues, de estas economías locales de Sudamérica. Entonces, hace 3 años, en el 2018, se creó esta ley de sociedades BIC, pero hace tal vez unos 2 años, casi 2 años ya que, digamos, desde el gobierno y particularmente desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se viene impulsando y promoviendo esta figura por parte de las empresas. Digamos, hoy en día el país tiene más o menos unas 400 empresas BIC. La cifra, digamos, está cercana a ese número. Y aquí hay un dato importante, y es que por lo menos el 90% de las empresas BIC que hay actualmente son MIPYMES. Y la mayoría de ellas son micros y pequeñas empresas. Por supuesto que tenemos empresas grandes. Está, por ejemplo, el caso de Alpina o está Movistar, que es la empresa grande que más recientemente, digamos, adoptó la distinción de empresa BIC. Pero destaco el hecho de las pequeñas empresas porque estos temas de sostenibilidad todavía, digamos, en el imaginario social está la idea de que es un tema para empresas grandes, que solamente las empresas grandes o las empresas que tengan el músculo financiero pueden trabajarse, involucrar estos temas de sostenibilidad. Y realmente esta figura lo que ha demostrado es que cualquier empresa, sin importar el tamaño, sin importar el sector, también puede
contribuir a la sostenibilidad. Entonces, hay prácticas muy sencillas que cualquier empresa puede implementar, cualquier empresa puede tener un protocolo de reciclaje, cualquier empresa puede tener unas prácticas de equitativas con sus trabajadores, cualquier empresa puede tener muy bien declaradas, digamos, un código de ética, de transparencia y de valores de la empresa. Entonces, esa es la apuesta, digamos, a que sean también las empresas pequeñas las que comiencen a dar este paso y a involucrar estos temas en sus modelos de negocio. Eh, eso es, digamos, al final del día, pues lo que buscamos es tener un ecosistema mucho más grande de empresas big que realmente comiencen a mover la aguja y a generar un impacto social y ambiental para el país, especialmente, digamos, en estos tiempos de coyuntura por la que pasa el país, que además de la pandemia, pues, digamos, se han sumado otras demandas sociales que están esperando también alguna respuesta por parte del sector. La empresa, digamos, tiene un rol importante, juega un papel importante aquí en esa función social y queremos, digamos, que comience a involucrarse más, comience a través de esta figura a generar ese tipo de impactos. Y ser big también al final del día lo que representa es una oportunidad reputacional que empiecen a ser reconocidas como empresas social, ambientalmente rentables, que eso también comienza a generar unas dinámicas de mercado alrededor de este tipo de empresas. Y por parte del gobierno, pues han generado algunos beneficios e incentivos, algunos descuentos en tarifas, por ejemplo, con la Superintendencia de Industria y Comercio, en tarifas con algunos trámites con el ICONTEC, una línea de crédito a través de Bancoldex. También, digamos, venimos avanzando para que las diferentes entidades de gobierno, ministerios y agencias comiencen a tener en cuenta las empresas BIC, generando condiciones preferenciales en la oferta institucional. Entonces, por ejemplo, que cuando vayan a Impulsa por algún programa, alguna convocatoria, pues que se les tenga alguna consideración especial por ser empresa BIC, digamos, priorizando su participación en los programas. Y eso es lo que estamos buscando entonces con otras entidades de gobierno también, para que al final, digamos, haya un entorno favorable para estas empresas, que desde el gobierno se les reconozca por sus compromisos y esos esfuerzos que están haciendo en materia social y ambiental. Y que sientan también que desde el gobierno, digamos, están recibiendo ese reconocimiento y ese apoyo. Digamos, recientemente también con la ley de emprendimiento quedó allí un tema en materia de compras públicas, un beneficio para las empresas BIC. Y ese es, digamos, como el portafolio en el que estamos avanzando para que las empresas BIC del país encuentren, digamos, ese ecosistema o ese entorno favorable y pues que también el mercado y el ciudadano a pie comience a reconocer la existencia y la importancia de este tipo de empresas para el desarrollo del país. Entonces, pues de eso se trata, digamos, el tema de empresas BIC, que desde el gobierno pues está la figura que está al alcance de cualquier empresa, independientemente, insisto, del tamaño, de la actividad económica que realice. Todas las empresas pueden asumir algunas prácticas sociales y ambientales que por mínimas que sean, realmente suman y esto contribuye pues digamos, a esa transformación en términos de equidad y de sostenibilidad que estamos buscando para el país, especialmente pues, en estos tiempos. Bueno, Andrés, muchas gracias por esa mirada. Usted ha mencionado en su intervención la palabra ecosistema varias veces, y es que no se necesita solamente acceso a recursos financieros, incentivos desde el punto de vista tributario o de esa naturaleza como usted los ha mencionado, sino toda una serie de iniciativas que ayuden a profundizar un poco en estos conceptos, a compartir buenas prácticas entre empresas, a involucrar a empresas grandes como las que usted ha mencionado como ejemplo en este tema. Entonces quiero cerrar esta ronda inicial preguntándole a María Carolina Gómez, nuestra directora de Innovación y Crecimiento en Impulsa. María Caro, ayúdanos a entender un poco la visión que desde Impulsa se está construyendo alrededor de estos temas, de pronto a través de los ejemplos de programas como los que estamos impulsando en el tema de economía circular
y lo que se viene también en términos de herramientas y instrumentos de apoyo a empresas que quieren incursionar y que quieren adoptar algunos de estos principios de sostenibilidad y en particular esta figura BIC en su manera de actuar. Entonces, danos un poco ese contexto y la mirada desde Impulsa. Adelante, María Carolina. Gracias, Francisco. Pues bueno, primero agradecerte por la invitación, saludar a mis compañeros de panel. Y pues la pregunta que me haces, la verdad me gusta mucho, es muy importante, porque quiero iniciar contándoles que desde hace 2 años aproximadamente, en Impulsa fomentamos la innovación como instrumento para el desarrollo y la competitividad en las diferentes regiones del país, atendiendo las disposiciones claramente normativas y un poco hablo de disposiciones normativas dando respuesta a la ley de emprendimiento, que tiene 2 artículos enfocados a negocios verdes, a economía circular, a bioeconomía, adaptación y mitigación al cambio climático, y también apoyamos en la implementación de estrategias de política pública como la política de economía circular, la de cambio climático y la de negocios verdes. Entonces, con este enfoque, nosotros hemos venido apoyando e incentivando los modelos económicos circulares. Y casualmente hoy en la mañana estaba en otro panel con la Fundación Comeva, y hablábamos un poco de, antes de la pandemia, hablábamos de economía lineal, ¿sí? Producíamos, consumíamos, desechábamos. Y ahora hablamos de modelos económicos circulares. Y estos modelos económicos circulares tienen un pilar o un eje yo hablaría como de su columna vertebral está basado en la innovación, en las diferentes formas de trabajar la innovación, a partir de innovación abierta, a partir de innovación disruptiva, a partir también de innovación colaborativa. Entonces, es por eso que a partir de la innovación, Impulsa empezó a trabajar desde hace 2 años fuertemente en apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por supuesto, y también de la mano del Ministerio de Medio Ambiente, todas estas estrategias de política pública, y empezamos a diseñar de la mano también de otros aliados, tanto nacionales como internacionales, diferentes programas, donde lo que queremos es generar valor a los encadenamientos productivos y a los diferentes sectores económicos de las regiones del país. Y uno, digamos, de los programas que me enorgullece contar es el programa que tenemos en estos momentos abierto, que es Activando la Economía Circular, que es un programa que busca generar capacidades de largo plazo con el objetivo de facilitar la reactivación económica a nivel regional en 4 principales sectores económicos: construcción, manufactura, agroindustria y turismo. Y eso no quiere decir que dejemos a un lado los demás sectores económicos, no. Trabajamos con el resto de sectores económicos de nuestro país que hacen parte o se involucran directa o indirectamente con las cadenas de valor de estos sectores. Y contarles que con este programa, el año pasado ya atendimos 693 empresas en 16 regiones. Este año vamos para 14 regiones más. Ya estuvimos en San Andrés y Providencia, en La Guajira, próximamente Bolívar, Guainía, Bichada, Amazonas. Bueno, la idea es cubrir todo el territorio nacional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todos a final de este año, todo el país, estemos hablando el mismo lenguaje. Es decir, que podamos trabajar modelos de negocios circulares, podamos utilizar mecanismos de recuperación, rediseño, restablecimiento, bueno, todas las R's que ustedes se quieran o que se imaginen en estos momentos, y en pro de la reactivación para incrementar los ingresos, incrementar la empleabilidad, y obviamente todo esto de la mano de una de nuestras herramientas, que es las tecnologías emergentes o las tecnologías de la 4ª revolución industrial. También contarles que acabamos de terminar un programa de escalamiento llamado Mega App, que tenía un enfoque en economía circular, en donde trabajamos con 17 empresas, y estas empresas
sin importar, no, en medio de la pandemia, en medio de toda esta coyuntura económica, han logrado unos resultados excelentes. Entonces, con esto quiero invitarlos a que empiecen a explorar, a que empiecen a explorar esto de qué es la economía circular, qué es la bioeconomía, los negocios verdes, que ya todas estas tendencias en Latinoamérica y el Caribe ya han sido validadas e implementadas claramente en Europa y en otros continentes. Y también aprovecho, Francisco, para contarles que esta semana hemos tenido reuniones con diferentes países de Europa, ¿sí? Con Alemania, con Suiza, con Noruega, y ellos nos han traído unas propuestas increíbles, pero se han sorprendido en Colombia. ¿Y por qué están sorprendidos? Porque han visto que nosotros obviamente estamos a la vanguardia en estos temas, que la capacidad y el talento que tienen los emprendedores y los empresarios como Jimena, como Juan, en todos estos temas es grandísimo. Y de hecho, en temas de financiamiento, pues ya los bancos los bancos, Bancoldex tiene aproximadamente 5 líneas de crédito. Los bancos de primer piso pues también cada vez están sacando más opciones y bueno, hay una cantidad de oportunidades que lo que hay es que empezar a explorarlas y aterrizarlas a los modelos de negocios de los emprendedores y de los empresarios que quieren empezar a trabajar en estos temas. Y por último, en cuanto a sociedades BIC, pues de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el mes de julio vamos a lanzar nuestro programa de sociedades BIC. Y un poco para complementar lo que mencionaba Andrés García, mi compañero del ministerio, atenderemos alrededor de 100 empresas apuntando a que mínimo 35 de estas 100 empresas beneficiarias adopten la figura de sociedades BIC con su objeto y razón social. Pero esto no es solamente un cambio de estatutos. Aquí lo más importante es que desde su modelo de negocio iniciemos con un proceso de planificación, de diagnóstico, de planificación, de crear un plan de acción de implementación en alguna de estas 5 dimensiones y que obviamente las empresas que ingresen a este programa de sociedades BIC tengan la capacidad de mostrar sus resultados una vez transcurrido el primer año, que sepan cómo reportar esto para poder ser beneficiarios, valga la redundancia, de esos beneficios tributarios que hacen parte, digamos, de la normatividad que regula las sociedades BIC. Muy bien, María Carolina, muchas gracias por esa visión. Yo creo que todo esto que nos acaba de contar María Caro hace parte como de una visión de país y de ecosistema que nos podemos proponer y que motiva un poco una conversación como esta, y es que Colombia haga parte de su ADN, un poco de su ecosistema emprendedor, estos principios de sostenibilidad, estos principios de impacto, estos principios de desarrollo sostenible. Entonces, para ir como cerrando un poco la conversación y en estos últimos minutos que nos quedan, quiero preguntarle primero a Juan Sebastián y luego cerrar con esa visión desde la mirada del emprendedor con Jimena. Juan Sebastián, lo que quiero que conversemos en esta pregunta de cierre es, habiendo visto este panorama y desde las conversaciones que ustedes están teniendo con los miembros del NAB Colombia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué rol puede tener el gobierno nacional y en particular una agencia de emprendimiento e innovación como Impulsa para acelerar y para profundizar un poco el impacto del ecosistema, valga la redundancia, de inversión de impacto, llevarlo a más regiones del país, fortalecer el impacto de estas herramientas en las regiones que tienen más brechas por cerrar desde el punto de vista social y más oportunidades también de aprovechamiento de biodiversidad, etcétera? Denos un poco esa mirada, Juan, por favor. Listo, claro que sí. Bueno, es un tema complejo, ¿no?
Complejo me refiero no difícil, sino a necesitamos hacer muchas cosas. Por supuesto, el NAP es una organización que está, o por el contexto en el que nace, está más del lado de la oferta de los recursos de inversión de impacto, ¿cierto? Pero no nos sirve solo fortalecer la oferta y tener más recursos para inversión de impacto, si no tenemos paralelo a eso un fortalecimiento también a quien demanda esos recursos, y si no fortalecemos proyectos que estructuren muy buenos modelos de negocio alrededor de la inversión de impacto, ¿cierto? Entonces es un trabajo casi que debe darse en varias líneas. En términos generales, yo sí creo que desde el gobierno, si bien no hay nada que limite o impida hacer inversiones de impacto en Colombia, sí podemos buscar esquemas que la favorezcan más, que la beneficien más. Si entendemos que viene una camada de emprendedores que está pensando en solucionar problemas sociales o ambientales, si ese es lo que en este panel y las personas que estamos trabajando acá es la apuesta que tenemos y la visión que tenemos de futuro, digamos, empresarial en Colombia, entendamos más esas necesidades de ese movimiento de impacto y favorezcámoslo más, ¿cierto? Encuentra uno países donde el gobierno empieza a jugar varios roles. Digamos, si los dividimos en tres roles que puede jugar el gobierno, que no son excluyentes, sino que son complementarios, es como el gobierno, por supuesto, puede jugar un rol, digamos, en la regulación, ¿cierto? Favoreciendo la inversión de impacto, entendiendo que detrás de esto está la intención de solucionar problemas sociales y ambientales, y que eso también debería reconocerse de alguna manera. ¿Cómo nos apalancamos en lo que ya hay, la ley de sociedades BIC? ¿Cómo llevamos eso también a reconocer a quiénes son esos inversionistas que están invirtiendo con impacto? ¿Cómo también, digamos, dentro de la regulación también está, digamos, legalmente qué podemos crear o qué barreras podemos encontrar para poderla favorecer? Pero eso es solo una parte, porque en la inversión de impacto el gobierno también puede jugar un rol de facilitador de este entorno y de este enfoque de inversión, ¿cierto? Facilitando para que, por ejemplo, se destinen recursos específicamente a fortalecer los proyectos con impacto social o ambiental. Hay una realidad y una problemática que encontramos en el ecosistema de inversión de impacto, y es que no se encuentran proyectos suficientes para invertir, o al menos no en la etapa, digamos, en la que entra a jugar un fondo de capital privado, un inversionista de impacto. Entonces, ¿cómo podemos apalancarnos en lo que ya existe para robustecer estos emprendimientos y que lleguen a ese punto ideal para que entren los inversionistas? Al final ahí empezamos entre todos a construir. O lo otro también es cómo el gobierno puede participar de este mundo de la inversión de impacto. Por ejemplo, uno de los temas en los que Colombia es pionero es en la implementación de bonos de impacto social, que son esquemas de pago por resultados, donde hay unos inversionistas que ponen recursos en unos operadores que generan impacto, pero que al final lo que se busca es que el pago está dado contra un resultado tangible y medible del impacto que se generó. Colombia es pionero en eso en la región. Hoy en día la mayoría de países están pensando en implementar este tipo de esquemas, y al final el pagador pues termina siendo el gobierno. Hoy en día el gobierno tiene un fondo de pago por resultados, y digamos que hay otra posibilidad donde el gobierno también es activo en este mundo. Si pongo algunos otros ejemplos, hay países que han logrado estructurar fondos mayoristas, es decir, fondos que invierten en otros fondos más pequeños, con las cuentas que están inactivas, por ejemplo. ¿Cómo ponemos esas cuentas que están inactivas, esas cuentas que están incautadas? No sé, ideas, digamos, que se vienen a la cabeza, y es cómo cogemos esos recursos y los ponemos para favorecer la generación de impacto social y ambiental en el país. Entonces, el gobierno es fundamental, la articulación en esto es fundamental, y yo creo que hay muchas cosas en las que podemos trabajar. Por supuesto, como les decía, el NAP está más orientado en este momento por el relacionamiento que tiene hacia la oferta de la inversión de impacto, y acá pues están, digamos, la identificación de la demanda de los proyectos en regiones, de los emprendimientos, de las empresas que están o quieren generar impacto
ahí es fundamental identificarlos y fortalecerlos para que tengamos esa mayor conexión, que es uno de los retos que enfrentamos con la inversión de impacto en el país, y es esa desconexión también entre oferta y demanda de este tipo de inversión. Y ya lo último que quisiera decir con esto es, hay otro reto gigante, y es el último estudio de una organización que se llama GIN, que hacen una encuesta anual a inversionistas de impacto, y digamos que logran a través de su metodología cuantificar de alguna manera el tamaño del mercado de inversión de impacto en el mundo. El último informe, ese número es de alrededor de 715 billones de dólares, que, digamos, lo pongo sobre la mesa, y eso es más o menos, alcanza medio a llegar al 1% del total de las inversiones del mundo. Entonces todavía hay un camino gigante por trabajar en que cada vez la inversión de impacto sea la regla y no la excepción. Y para eso, pues el apoyo del gobierno, y en este caso puntual Impulsa, creo que desde el fortalecimiento de la demanda específica, de los proyectos específicos que buscan generar y contribuir a solucionar problemas sociales o ambientales, es fundamental para robustecer mucho más la inversión de impacto en el país. No, Juan, qué cantidad de ideas tan poderosas y tan profundas ha mencionado usted. Yo quiero aprovechar para contarle pues a quienes nos están escuchando un par de cosas, y me voy a referir a un par de preguntas que han hecho a través del chat aquí. Por ejemplo, ¿somos conscientes todos del reto grandísimo y de la oportunidad que representa fortalecer un poco esta conversación también desde las regiones, fomentar la participación de organizaciones en el nivel regional, de organizaciones de entidades territoriales, pero también de organizaciones de otro tipo, para fortalecer, como lo dice Juan, la demanda, la disponibilidad de proyectos? Ha sido muy esperanzador, por ejemplo, en los últimos meses uno ve conversaciones como estas que están surgiendo en las regiones. En Antioquia, por ejemplo, solamente hace unos días hubo un foro interesantísimo sobre capitalismo consciente, que es otra como de las tendencias que puede hacer parte de esta conversación. Y queremos trabajar desde ese punto de vista junto con el NAB hacia adelante. Hemos ya adelantado pues muchas conversaciones relacionadas con trabajar en el marco de la iniciativa Se Emprende como esa iniciativa que busca fortalecer ecosistemas regionales de emprendimiento y de innovación, y también ecosistemas sectoriales. ¿Cómo podemos fortalecer el ecosistema regional de inversión de impacto? Entonces, trabajar en alianza con NAB Colombia en ese propósito, algo que vamos a anunciar con más detalles próximamente, pues será muy interesante, y hacer seguimiento a todas estas ideas. Hay varias preguntas también del público relacionadas con la disponibilidad y cómo pueden las empresas acceder a programas como los que mencionó María Carolina hace un momento. Estamos preparando como resumen de todo no solamente de esta conversación, sino de lo que hemos cubierto durante este mes de junio, un documento muy sucinto y digamos una serie de recursos que van a servir para poder dar continuidad a esta conversación. Los vamos a distribuir a todas las personas que no solamente que están inscritos a este webinar y que nos están acompañando la tarde de hoy, sino muchos otros que se inscribieron y que no pudieron participar en la tarde de hoy, y que también tendrán disponible la grabación de esta charla y algunos pues digamos partes o extractos clave de esta conversación, que realmente tiene muchos puntos en los cuales podríamos profundizar mucho. Hay otras preguntas que tienen que ver con tu intervención inicial, Jimena, unas un poco más técnicas, y voy a mencionar un par de ellas simplemente para tener tu mirada. Por ejemplo, hay una muy interesante y es: ¿cuál es tu opinión como sobre algunos incentivos que se puedan dar desde el nivel como de individuos pagando por kilo recolectado, para fomentar un poco esa cultura de reciclaje de la que hablabas tú al inicio? Pudiéramos referirnos un poquito a esa pregunta, pero más ampliamente yo quiero preguntarte, después de haber escuchado un poco esta ronda de intervenciones de Juan Sebastián, de Andrés, de María Carolina, tu mirada y tu recomendación a los emprendedores que nos escuchan y que quieren incursionar
en esta tendencia o que están en ella y quieren profundizar, ¿cuál sería un poco como tu reflexión y tu recomendación para seguir como aumentando el volumen y el impacto de esta conversación y de la actividad emprendedora en estos temas? Adelante, Jimena. Bueno, bueno, respecto a la primera pregunta, creo que es una muy buena estrategia. Creo que incentivaría incluso a las personas a aprender a separar en la fuente correctamente, que es un tema clave para que el reciclaje a gran escala se pueda dar. Respecto a esa pregunta, de lo que he recogido, pues estoy sorprendida con todos los programas y con todo lo que se está realizando pues desde Impulsa y desde el gobierno. Creo que las empresas BIC son un gran instrumento para incentivar la creación desde los estatutos y el compromiso desde que se haga el seguimiento que mencionaba María Carolina anual de los resultados. Creo que eso es súper clave. Hace falta, yo pienso que sí, pues es algo que está empezando, pero saber un poco más de cuáles serían esos incentivos, ya en términos tributarios, tal vez de ser una empresa BIC para que se incentive un poco más la creación de este tipo de empresas. Creo que así como la economía naranja agrupa y reúne con mucha fuerza en comunicación y como en un solo lugar tú encuentras toda la información alrededor de los programas, de los incentivos, de todo lo que se está haciendo alrededor de la economía naranja, tú lo encuentras como en un solo lugar. Pienso que debe haber un solo lugar en donde también se encuentren todos los programas, los incentivos, las actividades, bueno, todo lo que se esté haciendo alrededor de o las empresas BIC o todo el ecosistema de emprendimiento de impacto en Colombia, donde se pueda también pues beneficiar todo el tema que mencionaba ahorita Juan Sebastián de la inversión de triple impacto. Creo que hace falta como encontrar la información en un solo lugar. Eso sería, yo creo que ahorraría tiempo y pues sería muy eficiente para los emprendedores pues, que quieren incursionar en estos emprendimientos. ¿Y qué les diría yo? Pues yo pienso que ya no se trata de una tendencia, tal vez acá lo sigamos viendo como una tendencia, pero es la única manera. O sea, en un futuro ni siquiera va a ser una tendencia, va a tener que ser una obligación. Cualquier actividad que hagamos debe generar un impacto positivo social y ambiental, aparte pues de que tiene que generar un impacto económico. Y esa transición cultural pues la estamos viviendo y hay que acelerarla. Totalmente, yo creo que hay y esa es pues una tendencia súper interesante de cómo grandes fondos y grandes, digamos, administradores de recursos financieros están poniendo pues como condición para invertir en nuevos vehículos un poco poner de presente estos criterios de impacto social y ambiental, poner de presente políticas que tienen que ver con el seguimiento a los resultados y a los impactos en esta materia. Así que muchas gracias. Y también me parece muy al lugar tu recomendación y la idea que propones bueno, hay digamos, una oportunidad enorme de hacer más clara la ruta y la accesibilidad a recursos clave, a conocimiento, a ejemplos, a creación de comunidad para emprendedores, para nuevos administradores de fondos que están incursionando en este campo. Así que, pues totalmente bien recibida esa recomendación y vamos a trabajar sobre ello. María Clara, una última pregunta. ¿Qué le podemos contar a quienes nos están preguntando sobre el programa que mencionaste de apoyo a empresas BIC? ¿Dónde pueden enterarse o en qué fecha y a través de qué mecanismo vamos a dar a conocer los detalles de ese programa que ha generado mucho interés?
Claro que sí, Francisco. Bueno, primero que todo, decirles a todos los que están conectados, emprendedores, empresarios, que es clave que se registren en Semprende. Entonces, ¿por qué? Como, bueno, los que no saben, pero ya lo mencionó Francisco, Semprende es el campus de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional, y Semprende es ese programa sombrilla de la Ley de Emprendimiento de Impulsa de todo el gobierno, donde va a estar toda la oferta de Impulsa. Entonces, para estos temas de economía circular, de economía verde, vamos a tener, Jimena, aquí toda la oferta a disposición de los emprendedores y los empresarios. Entonces, es clave que se registren en Semprende. Segundo, con respecto a Sociedades BIC, vamos a salir al aire en el mes de julio, así que estén muy pendientes de Semprende, ingresen también a la página de Impulsa Colombia, impulsacolombia.com, y también pues síganos en las diferentes redes sociales de Impulsa Colombia. Ahí estamos constantemente todas las semanas subiendo información de las diferentes convocatorias o la oferta que manejamos desde Impulsa. Y por último, también contarles que desde Semprende contamos con 2 campus o 2 sedes con enfoque en economía circular y en sostenibilidad y energías renovables. Estos son en Medellín, con uno de nuestros aliados, que es la Fundación Socia, y el otro Semprende es en la Universidad de La Sabana. Así que bienvenidos todos los emprendedores y los empresarios para que cada día más crezca este ecosistema verde que venimos construyendo desde hace 2 años y que hoy tenemos alrededor de tenemos como unas 700, 800 entre emprendedores y empresarios vinculados. Bueno, María Caro, muchas gracias. Ya estamos un poco sobre la hora, nos hemos pasado unos minutos de la invitación que les habíamos hecho, pero quiero primero que todo darle las gracias, Jimena, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio, por las ideas que nos has dado, por las reflexiones que haces sobre lo que hemos recorrido y lo inminente que es no seguir hablando de una tendencia de nicho, sino que este es el nuevo normal de los negocios. Un poco ese llamado me parece absolutamente clave y así lo estamos entendiendo desde Impulsa, y estamos haciendo un esfuerzo por alinear la oferta que tenemos pues a esta realidad y a esta oportunidad que representa. Así que muchas gracias, Jimena. Gracias. Juan Sebastián, me parece que nos deja también con un reto muy interesante de que trabajemos en conjunto en cómo generar mayor conocimiento y mayor, no solamente conocimiento, sino volumen y disponibilidad de proyectos e instrumentos que ayuden a fortalecer las oportunidades de negocio que están buscando este tipo de financiación, este tipo de impacto en las regiones de Colombia. Así que pues será muy interesante y reitero esa invitación a que trabajemos en el marco de Semprende con el NAB, con todos los miembros del NAB en profundizar esta conversación. Aquí en Impulsa totalmente con toda la disposición de trabajar en equipo con ustedes. Muchas gracias por su disposición y por su interés en lo personal en torno a este webinar y todas las conversaciones que hemos tenido. María Caro, pues sin duda esa gran líder aquí en Impulsa, y Andrés, a usted y al equipo de todo el ministerio, pues muchas gracias. Yo creo que hay una tarea grande por, como usted lo dijo, seguir fortaleciendo el ecosistema BIC, no solamente apuntarle a volumen en términos de el número de empresas, que vamos muy bien en ese camino, sino también a profundizar un poco en cuáles son los elementos de ecosistema que nos pueden ayudar a que esa filosofía BIC, si se quiere, pues se vuelva como un sello del empresariado colombiano y seamos cada vez más activos en ese propósito. Hay varias preguntas que no alcanzamos a cubrir en detalle y que están aquí en el chat, y vamos a hacer el esfuerzo de incluirlas en el documento que les cuento, que va a resumir las conclusiones de esta conversación y de este mes de conversaciones sobre este tema. Realmente es nuestra aspiración que cada vez más este sea
un eje central de la conversación que estamos promoviendo en Impulsa, y no solamente de la conversación, sino de los proyectos que estamos impulsando. Así que gracias a todas las personas que se conectaron durante la tarde de hoy. Vamos a distribuir ampliamente la grabación de este webinar y vamos a hacer seguimiento a las ideas. Así que muchas gracias nuevamente.